Hoy quiero hablar de la teoría psicoestética porque parece que no queda muy clara en la época que estamos viviendo. Yo recuerdo cuando conocí a Carlos Muñoz y Espinal, yo ya estaba 2 años, casi 3, estudiando psicoestética con un profesor peluquero, Francisco Tadeo. Y recuerdo que Carlos Muñoz Espinal era un genio. No es que lo hubiera idealizado, pero sí que era un hombre que se avanzaba a su tiempo como 30 o 40 años. Y era porque sabía interpretar al ser humano y al mundo de la moda. Cuando lo conocí, para mí fue muy motivador y me incentivó a nivel profesional. Justamente era lo que yo buscaba, porque los peluqueros teníamos muchísimos problemas para entender a un cliente o a una clienta, para poder interpretar su gusto personal y qué es aquello que más le favorecía a su figura y a su carácter. Por ejemplo, un profesor de colegio que no tiene que dar una charla, o un abogado o un médico que tiene que dar una conferencia para un grupo de profesionales, pues muchas veces necesita saberse ver con esa imagen para poder interpretar a su público y causar un impacto, porque igual esa persona tiene muy buenas ideas, pero muchas veces no es la persona apropiada para comunicarlo, no tiene la manera de comunicarlo. Hace falta aquella persona que te crea ese carácter directivo. Entonces hoy quiero hablar de teoría psicoestética para que se entienda bien. Muñoz Espinal la empezó a desarrollar antes de los años 70. Empezó a implementar y a compartir a través de los peluqueros, porque el peluquero era la persona que más en contacto estaba con un ser humano que se dedicaba y se daba misiones en la vida, a todos los niveles profesionales, ya sea un cantante, un actor, un profesional de medicina, como hablábamos antes, por ejemplo. Me causó tanto impacto porque Muñoz Espinal incidía mucho en potenciar al ser humano a través de su figura, y la imagen era una forma de tener una peana hasta que tú te cultivas tu carácter profesional y ya no necesitas tanto de la imagen. Hoy en día existe una actitud ególatra que, más que para integrarse o diferenciarse, lo hacemos para diferenciarnos de razas o de culturas, y cuando realmente la imagen la tenemos que utilizar para vincularnos en los grupos humanos, para poder hacernos un lugar en la sociedad, ¿no? Porque si queremos tener éxito en la vida a nivel profesional o personal, también necesitamos hacernos visibles. Pues como decía antes, que Carlos Muñoz Espinal empezó a divulgarla, la psicoestética, haciendo libros y conferencias por todo el mundo. Haría unas 2.000 o 3.000 casi conferencias, que hablaba de la moda, de la imagen, del calzado, de la joyería, de la pedagogía. Hay una frase que decía Goethe, que si ves a las personas como son, las haces peor, y si las ves como aquello que podrían ser, pues las llevas donde haga falta. Una de las cosas que decía su creador, Carlos Muñoz Espinal, es que la psicoestética, si no se practica, no se puede aprender, porque el resultado es la experiencia de aquello que tú haces. Por este motivo, aquella frase tan popular que dice que aquello que valora un ser humano no está en lo que sabe, sino lo que dice y hace de aquello que sabe. Y de hecho esto aquí lo dejo, y si quieres saber más, escríbeme y te ayudaré. Muchas gracias y hasta pronto.